noches, una gran alegría el contar con concurrencia. Agradecer también aquí a mis colegas del Tribunal Supremo Electoral, agradecer también al hermano Walter Gutiérrez por ser parte de esta iniciativa, también al investigador hermano Esteban Ticona. Es una alegría compartir esta mesa con ustedes, a mis colegas, Lidia Viriarte, y a la compañera también, que somos parte del Tribunal Supremo Electoral, y a todos ustedes también agradecerles profundamente en esta oportunidad. Quizá una oportunidad de coyuntura política muy difícil que personalmente me toca vivir, pero creo que son retos y desafíos que a uno le toca enfrentar en la vida. Y qué mejor enfrentar con un trabajo de institucionalidad, de consolidación de los derechos de los pueblos indígenas, institucionalidad indígena en el marco de lo que es nuestro trabajo, nuestro acompañamiento en todo lo que implica la participación política de los pueblos indígenas, que implica la identidad, la cultura, la participación en procesos de autonomías indígenas. Bueno, a lo largo de este proceso, que casi entramos como 3 años y medio ya en ejercicio de cargo, y desde esta vocalía, el aporte a la visibilidad del tema indígena, con muchas dificultades y retos, porque es difícil institucionalizar el tema indígena, aún las viejas estructuras de un Estado colonial, aún las viejas estructuras de un proceso de no entendimiento, pues de esta visión de normas, procedimientos propios de los pueblos indígenas. En este marco también, y la experiencia como Tribunal Supremo Electoral, y también aprovecho la oportunidad de saludar a mis hermanos hermana también del Tribunal Departamental de La Paz, que nos acompañan en esta oportunidad. Hemos querido en un trabajo conjunto, porque en el Tribunal Supremo Electoral tenemos 2 representaciones indígenas. Asimismo, existen representaciones indígenas a nivel de departamentos, y en este esfuerzo de un trabajo colectivo con presidencias de los tribunales departamentales, hicimos talleres de diálogo, de encuentros para debatir de cómo desde nuestro espacio de autoridad y mandato en todo lo que implica la OEP, institucionalizar este tema indígena. Hemos empezado con talleres de diálogo, de debate, en proceso de acompañamiento, por ejemplo, a lo que es las autonomías indígenas. El reglamento dice acompañamiento y supervisión, que quizás habría que también debatir sobre estos temas, pero estamos trabajando en eso. Y uno de los puntos centrales ha sido el que los pueblos indígenas, dentro de lo que es el registro cívico, puedan tener y brindarles la oportunidad a la población, pueblos indígenas y no indígenas, la posibilidad, por ejemplo, de registrar a sus hijos, hijas, con nombres indígenas. Quiero agradecer al equipo de investigación del TOA que pues llevó adelante, y también al equipo de trabajo del Instituto de Lenguas Indígenas, que es parte del Ministerio de Educación, también al equipo de trabajo del CERESI Nacional, y a los que han sido parte de esta construcción de un catálogo de nombres indígenas en aymara, en quechua y guaraní.
la necesidad y la posibilidad de que puedan hacer uso de sus nombres indígenas en el marco de lo que viene a ser la integralidad del significado del nombre indígena, que no solamente es una particularidad individual, sino ante todo es una parte de un colectivo. El significado es integral, que tiene que ver con la visión de la madre tierra, que tiene que ver la relación de la espiritualidad, la cosmovisión. Entonces, a lo largo de este trabajo, los resultados del mismo nos va a permitir de que el registro cívico, el CERECI nacional y los CERECIs departamentales puedan registrar con nombres indígenas de manera voluntaria, porque la autoidentificación tiene que ver con este aspecto de lo que es la autoidentificación. Entonces, estos catálogos nos brindan esta oportunidad y también su incidencia en lo que es el registro cívico, ¿no? Acá el director del servicio pues, de registro del CERECI, y en coordinación vamos a ver la posibilidad, porque es tener en el sistema la posibilidad de que se pueda registrar los pueblos indígenas, el criterio de identidad, a qué pueblo indígena pertenece, sobre la base de la constitución política del Estado, la diversidad de pueblos, y que esto también pueda ser para las personas mayores cuando hagan su rectificación o actualización del carnet de identidad, tengan la posibilidad del criterio de autoidentificación. También, a pesar que en este momento tenemos una cuestión bastante polémica de lo que viene a ser, bueno, el padrón biométrico, para nosotros la inclusión del criterio de identidad en el padrón biométrico es de vital importancia, porque la inclusión del criterio de identidad cultural va a permitir también que el padrón biométrico pueda tener este criterio de autoidentificación. Producto de investigación, producto de talleres de diálogo con las organizaciones indígenas, nos ha permitido llegar a este producto, 3 productos, catálogo en nombres en aymara, en quechua y en guaraní. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la difusión, la información, usando sobre todo en los espacios de CERECI departamental y nacional la posibilidad de brindarles, que tengan los que van a este servicio la posibilidad y el criterio de usar el criterio de autoidentificación. También hemos tenido talleres de debate con la unidad, diremos, de políticas interculturales del Ministerio de Educación, porque la instancia también de lo que la escritura oficial, los mandatados a el respaldo del idioma, seguramente hay otros nombres, pero este es un inicio para que posteriormente vayamos profundizando. Nos faltan los demás otros pueblos, nos han reclamado y nos han dicho, ¿y por qué no en los otros? Bueno, este es un inicio, ¿no? Y queremos que realmente el próximo año podamos llegar a otros pueblos indígenas y tener el mismo procedimiento. Nada más y muchas gracias, e invitarles pues también para la lectura de estos documentos, y también invitarles a escuchar pues la riqueza de lo que ha sido la construcción de este
de estos documentos. Vamos a seguir avanzando, es un compromiso por parte del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo en el marco de lo que viene a ser la institucionalidad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, presidenta, vocales, investigadores, vocales del Tribunal Departamental, a todos ustedes, muchas gracias por la presencia. Este trabajo, como señalaba la presidenta, es un esfuerzo conjunto del Tribunal Supremo Electoral con el Ministerio de Educación y tiene por objetivo la recuperación, el fortalecimiento, el aprovechamiento de los nombres. Los investigadores nos explicaban en general los nombres que vienen del occidente no tienen un significado más allá del sonido, o sea, cómo suena Luis Fernando, ¿no? Pero detrás de Luis Fernando probablemente no existe un símbolo, una explicación del nombre que no sean algunos como César, los que vienen de los pueblos griegos, ¿no? Se marca en lo que establece nuestra Constitución Política del Estado, el derecho a la identidad de los niños y la afiliación respecto a los progenitores, pero también en la Constitución Política del Estado el derecho de las naciones y pueblos indígenas a la identidad cultural entendida no solo como la pertenencia a una nación o pueblo indígena campesinos, sino es todo lo que tiene que ver con las distintas culturas, y en las distintas culturas también están los nombres de nuestras comunidades, de nuestras localidades, de nuestros ríos, de nuestros cerros, y los nombres que utilizaban en algunos casos nuestros antepasados para nombrar a sus hijos, a sus hermanos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño y Niña también establece el derecho de ser inscrito inmediatamente nazca una persona, y el derecho desde que nace tener un nombre, una nacionalidad, la protección de un Estado y en la medida de lo posible de conocer a los padres y ser cuidado por sus padres. La ley Código Niña y Adolescente obviamente es mucho más específico, tiene varios aspectos sobre este tema, pero referido al nombre, a los nombres, dice que el oficial o la oficial del registro civil al momento de la inscripción tiene o podrá orientar a los padres, madres, guardadores, tutoras, tutores para asignar nombres que no sean motivo de discriminación. Y ese sí es un problema que enfrentan las familias. Muchas veces no se dan cuenta la consecuencia de un nombre, eligen a veces por la coyuntura, porque les gusta, etcétera, y después vienen a las oficinas de Ceresi para cambiar el nombre. A veces recurren a otro oficial de registro civil para hacer un nuevo registro del nombre cuando ya deja de gustarle el nombre, o cuando se da cuenta que tiene consecuencias. Hace unos 2 o 3 meses atrás en la oficina vino una señora que quería cambiar el nombre de su hija, le puso Shakira y decía, ni le gusta el pelo suelto, ni le gusta cantar amiga, y le tengo que cambiar un nombre. U otro caso que me comentaba algún compañero que le puso Maradona al hijo, el hijo no le gustaba el fútbol, y para lo único que usaba la pelota, decía el papá, es que a él le gusta mucho la ciencia, entonces lo que quería es masa, volumen, velocidad y presión para hacer los cálculos, y él decía, bueno, tampoco le voy a poner Copérnico ni Darwin a mi hijo, sino le buscaré un nombre un poquito más racional. Entonces lo que se trata esto es proporcionar, dar la posibilidad, el propósito del Tribunal Supremo Electoral con esta investigación es proporcionar a la ciudadanía la posibilidad de registrar con los nombres de los idiomas oficiales o de las naciones y pueblos indígenas originarios para las personas que pertenecen a las naciones y pueblos indígenas originarios, recuperando, preservando, consolidando los nombres de esos que utilizan en sus pueblos, y para los que no son parte de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, tener la oportunidad de que a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos puedan ponerle un nombre de nuestras naciones y pueblos indígenas originarios. Esta investigación que se ha realizado con ese propósito
con significado de la cosmovisión indígena en función a los alfabetos oficiales de las lenguas y idiomas originarios emitidos por las instancias estatales pertinentes. La idea, como decía la Presidenta, es no quedarnos en una investigación que después del tiempo se diga, uno lo tenga en la biblioteca y se diga en 2018, si es una investigación bien interesante, donde existían nombres, etc., no tendría ningún sentido. Entonces, lo que Sala Plena nos ha instruido es desarrollar instrumentos para que esa información esté disponible. Desde hoy día está disponible en el portal, los libros, uno puede bajar los libros y leerlos, pero difícilmente en un libro, aún bajando, es bien difícil encontrar un nombre, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar instrumentos que hoy la tecnología nos permite, aplicaciones que uno pueda decir, yo quisiera ponerle a mi hija tal nombre, qué significa ese nombre en aymara, en quechua, guaraní, en ese, etcétera, todos los idiomas que podamos hacer, y ese es el propósito. Todos los libros tienen la misma estructura, una primera parte el catálogo y una segunda parte la investigación. En el catálogo, en el caso de aymara, está descrito de dos maneras, si ustedes pueden ver la publicación o la van a ver. Una manera genérica, general, una especificación corta del significado del nombre, y una versión ampliada que tiene un contenido mucho más largo del significado. Clasificado entre nombres para hombres, para mujeres, y existen algunos nombres en el aymara que es indistintamente usado para hombres y para mujeres, es decir, no tiene una visión de género, que sí en el caso de quechua y guaraní hay nombres para hombres y para mujeres exclusivamente. En el catálogo de quechua, además de mujeres y hombres, existen algunos nombres, sobre todo de mujeres, que están relacionados a ritos y están identificados como tal. En el caso del guaraní, además de hombres y mujeres, está identificado los nombres por origen mitológicos o de la historia de los pueblos del pueblo guaraní. En la segunda parte, cada uno de los investigadores o grupos de investigadores ha tomado distintos rumbos, pero básicamente es en qué lugar han trabajado la investigación, en la aymara, sobre todo en la comunidad huaychu de la provincia de Eliodoro Camacho, por la explicación que está en el documento, las razones por lo que han elegido en ese lugar. En el quechua, en el Ayu Panacachi de la provincia de Chayanta, de la provincia de Rafael Bustillos, debido a que la explicación es que en el censo 2012 en Potosí la mayor parte es el lugar donde la mayor proporción de población habla aymara, y en ese lugar reinaba la nación charca, y los guaraníes se han hecho una investigación en los 3 departamentos donde existen los pueblos guaraníes. En el caso de la aymara, el equipo consultor estaba a cargo de Marta Calizaya, Óscar Elías Chambis, Judith López Uluchi, Rodolfo Quisber, Pedro Velasco Rojas, la traducción a cargo de Mario Cama Riveros, y la edición, diseño y diagramación de Jorge Vicente Funes Morales. El equipo del Instituto Plurinacional de Estudios y Lenguas y Culturas, encargado de la validación por parte del Ministerio de Educación del trabajo de investigación, está a cargo de Miguel Nelson Cuellar Taborda y un conjunto de varios colegas, compañeros del equipo de trabajo. En el caso de quechua, la elaboración estaba a cargo de Eugenia Manuel Copa, Gladys Márquez Frías, Jacqueline Victoria Chuquimia Paiva, Marta Sandra Bustillos, la traducción la hecho Richard Ángeles, el diseño, la diagramación, María Orieta Gutiérrez Sujeno, y la revisión del equipo de validación del Ministerio o del Instituto Nacional de Estudios y Lenguas y Culturas está a cargo de Bernardino Cayola, María Fátima Camacho, Romualda Gutiérrez Checa y Giovanna Lunasco Céspedes. El equipo de guaraní estaba a cargo de Guido Chumiray Rojas, la traducción de Enrique Camargo Manuel, el diseño de Irma Barusca Navia López, la validación a cargo de Pedro Paz Garnica, Alex Zacarías Pedraza, y las 3 investigaciones han estado a cargo de la asesoría técnica de la Presidenta, en ese momento la investigación vocal María Eugenia Choque Quispe y el vocal José Antonio Costa City,
la parte técnica. Ha habido un equipo técnico en las 3 investigaciones a cargo de Mónica Mendizábal, Mónica Roxana Álvarez, Marcelo Bracamonte, Dávalos, Eduardo Simón Condori y Mayol Alvarado Ayaviri. Y en el caso de Guaraní se ha consultado a un autor que es la parte sustancial de la investigación, Elías Caurey. Hemos sistematizado nosotros en el CEDESI en los 3 idiomas, son 1170 nombres para mujeres que uno puede elegir, identificar, investigar, estudiar, dar las razones de los nombres. 780 nombres en aymara para mujeres, 182 para quechuas, 208 para guaraníes, para hombres o masculino, 1191 en total en los 3 idiomas, 712 en el aymara, 214 en el quechua, 265 en el guaraní. Como dijimos, en el aymara hay nombres que se utilizan distintamente para hombre o mujer, son 761, y en total en las 3 publicaciones tenemos 3.122 nombres identificados, explicados, unos por razones relacionadas al medio ambiente, a la historia, a los líderes que han tenido, a los cerros, a los dioses, etc. Toda la explicación para cada uno de los nombres. Nosotros hemos hecho un ejercicio. Si yo quisiera que mi hija tenga un nombre relacionado a fuerte, porque normalmente a la mujer la ponemos con nombres más bien de debilidad, nosotros queremos que mi hija más bien sea fuerte. Entonces, en aymara, Camasani, en quechua, Mancay, en guaraní, Arabosay, ¿no? Y ahí está la explicación para cada uno. Relacionado al viento, en aymara, Cuntaya, en quechua, Sumajcuaita, en guaraní, Arabitú, para el alba, en el aymara, Pachacata, en el quechua, Chascañahui, en el guaraní, Arandey, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, yo difícilmente voy a tener ya hijos, porque ya soy, pero si mis hijos alguna vez se animaran a tener descendencia, entonces yo quisiera que tenga mi nieto investigador, que practica los conocimientos, en aymara, Ulloncari, en quechua, Pumaita, en guaraní, Taramancau, y Olcosmos para hombres, Pachamayu, Yanamayu o Aracaua en guaraní. Gracias, y por una interculturalidad viva es lo que estamos trabajando, y el CEDESI se compromete, presidenta, vocales, a trabajar de manera fuerte para que no sea un documento para nuestra biblioteca, sino que sea un documento vivo, para que a partir de ahora se maneja intensivamente, y más que nosotros, los oficiales de registro civil, tengan en esto un instrumento de trabajo. Gracias. Buenas noches. Yo quiero saludar a nombre del hermano ministro Roberto Iván Aguilar Gómez, que lamentablemente no pudo estar aquí, pero me hace portador de un saludo a todas y todos los que están presentes, y en especial un saludo muy cordial a la Magister María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, a nuestro ingeniero Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, entiendo que va a llegar más tarde. Saludar también al licenciado Luis Pereira, director del Servicio de Registro Cívico, a nuestro amigo Esteban Ticona, investigador, y a todas las autoridades que nos acompañan. Pero veo en sala amigos, amigas, autoridades. Saludar al Ministerio de Culturas a través del director de Patrimonio. Estoy viendo a compañeros y compañeras que han estado tanto en el proceso. En esta ocasión, a nombre de queríamos saludar a través de nuestro IPLC, de nuestro Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, cuyo director es el hermano Pedro Apala. No pudo alcanzar, ustedes saben que hubo un percance en el aeropuerto y la han dejado plantado en el aeropuerto de Virubiru. Así que él me hace también portador de un saludo, pero están acá sus representantes del Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, que está representado por nuestro hermano
Nelson Cuellar, las compañeras que le acompañan y bueno, están autoridades de lengua. Y bueno, a todos, ahí veo a mis compañeros que están. Si saludo a todos me voy a olvidar de muchos. Yo quería hacer algunos comentarios previos al texto. Cuando entramos a la Asamblea Constituyente, nos hemos dado cuenta que las lenguas que usábamos no eran oficiales. Y nos preguntábamos, ¿cuál es la lengua oficial de Bolivia? Nos decían el castellano. Investigamos y se había hecho oficial en el uso. No había ni un documento, ni una ley, ni un decreto, ni una resolución que lo hacía oficial. Pero el almanaque mundial decía, lengua oficial de Bolivia, castellano. Y en esta situación, junto con el Pacto de Unidad Indígena Originario y Campesino, planteamos de oficializar nuestras lenguas. Por eso el artículo 5, una discusión tremenda, si eran dialectos o eran lenguas. Bueno, al final, después de una discusión fuerte, tuvimos que identificar que no son dialectos. Porque las naciones y pueblos dijeron, tampoco somos etnias, como alguien los denomina. Somos naciones y pueblos indígenas originarios, por tanto, también tenemos lenguas como tal, con todo lo que estaba. Por eso el artículo 5 oficializa a las 36 lenguas indígenas originarias y campesinas, más el castellano. Y esta es una situación que se ha dado desde la Asamblea Constituyente. Pero también se ha visto cómo vamos a ir desarrollando ahora las lenguas indígenas. Había una posición fuerte de decir que a partir de la refundación del Estado plurinacional ahora tienen que estar utilizadas las lenguas indígenas, pero eso era difícil. Por eso se pone el artículo 237, que es que todo servidor público, servidora pública, debe manejar al menos 2 lenguas oficiales. Pero se le coloca el transitorio 10, que dice debe ser procesual o gradual su aplicación. Coherente con esto, volvimos de la Asamblea, aprobamos la Constitución y tenemos la ley Avelino Signani, el artículo 7, que reglamenta todo el uso de las lenguas en el sistema educativo. Pero ahí nos damos de cuenta que todavía es insuficiente. Las lenguas indígenas no solamente tienen que estar en el ámbito educativo, sino en todo el Estado plurinacional. Por eso, con el Pacto de Unidad Indígena Originario y Campesino se hace una propuesta de ley, la Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas, y que fue aprobado hace 3-4 años ya, o algo más. Y la discusión fue, ¿cuánto tiempo le damos ahora para que las servidoras y los servidores públicos utilicen la lengua indígena? Igual se relativizó la situación. Y se saca el Decreto Supremo 2477 reglamentando cómo se va a desarrollar las lenguas en el Estado plurinacional. Yo quiero volver un poco a la Constitución. Los pueblos indígenas, muy fuerte, casi coincidente que Naciones Unidas saca la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y ahí hay muchos postulados que salen. Una de ellas, el derecho a su identidad, el derecho a tener el nombre propio que quieran. La mayor parte de los compañeros que ahí nos preguntamos y compañeras era de que se llamaba Juana. ¿Por qué? Porque estaba en el calendario gregoriano, en el almanaque patriótico, o en el almanaque, ¿cómo se llamaba? Bristol, que también salían los nombres ahí. Y a los movimientos indígenas, como decían, si no pones el nombre de este calendario santoral, vas a ser un desgraciado. Si nació el 29 de junio, tiene que ser Pedro, porque es San Pedro. 24 de julio tiene que ser Juan, porque es San Juan. Y en muchos casos le imponían. Alguna vez un compañero se acercaba a un registro civil y le decía, yo quiero nombrar a mi hija Sancayo. Y el registro decía, eso no es nombre, escoge de esta lista. Aquí está el calendario, y así es como se han puesto los nombres. Entonces, ahí yo quiero ahora saltar un poco a lo que se ha ido haciendo. Si vamos a quedar solamente con que en los papeles está escrito y
no se queda más allá, cometemos errores. Hemos visto que Colombia, Perú y otros países tienen políticas lingüísticas, tienen ley de lenguas, pero muy poco han desarrollado. Y en el Estado Plurinacional, junto con el Pacto de Unidad, junto con los consejos educativos de pueblos originarios, se ha planteado la creación de una instancia para desarrollar lenguas y culturas en el Estado Plurinacional. Por eso nace el IPLC, el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas. 2 años de pelea. ¿Dónde va a ser la sede? Entre pueblos indígenas de Oriente, Occidente, Chaco, Amazonía, peleándonos dónde va a ser la sede. Al final se estableció que la sede está en la ciudad de Santa Cruz. Pero además a este instituto, que tendría, si quieren, el parangón de la Real Academia de la Lengua Española, algo por ahí, se le da la facultad de crear institutos de lenguas y culturas por nación y pueblo. Pero además el Estado tiene que asignar recursos ahí. Tiene que desplazar partidas presupuestarias para ítems, porque ahí no se va a desarrollar, solamente se dice que se debe desarrollar. Por eso se establece el decreto 1313, el decreto supremo, por el cual se nombra, se reglamenta el funcionamiento del Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, y se asigna recursos, ítems y varios decretos, y varias resoluciones ministeriales. Se ha asignado personal para que desarrolle su lengua y cultura in situ, en su comunidad. Nos faltaba gente que decía, bueno, a ver, ítems por ahí, sí. ¿Y dónde va a marcar el indígena su biométrico? ¿En el árbol, en las rocas? Ahorita hay gente que está trabajando in situ en sus pueblos. Ahí están unos cuantos compañeros del Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, que trabajan ahora junto con sus organizaciones, con su pueblo, el desarrollo de sus lenguas y culturas. Pero cuando nos encontramos, María Eugenia, antes de ser presidenta, nos encontramos y me dice, quiero reunirme contigo y quiero mostrarte que estamos trabajando en un trabajo de investigación. Realmente nos ha sorprendido. Nelson me había acompañado en esa ocasión y hemos vuelto muy contentos porque nos dijo que hay un avance ya de catálogo de nombres, y eso es muy importante. El instituto está trabajando en este momento en sus diccionarios, en sus gramáticas, etcétera, pero no le ha alcanzado tiempo para trabajar en este catálogo. Así que ahí, de hecho, nos unimos, le dijimos a María Eugenia de que sí, nosotros nos uniríamos a través de nuestros institutos de lenguas y culturas para validarlas. Y entraron los aymaras, los quechuas, tuvimos algún problema con los guaraníes, pero esta iniciativa, que ya dio resultados en 3 textos importantes, ha despertado el interés de los demás pueblos. He estado el día de ayer en una reunión con la CIDOP, la Central de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, y ellos ya han puesto en su programa, en su calendario, de que el 2019 van a tener sus propios catálogos en lenguas indígenas de tierras bajas, del Chaco, del Oriente, de Amazonía, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, esto es lo que va dando esencia al Estado plurinacional. El Estado plurinacional no simplemente es nombre, son pueblos y naciones. Esos pueblos y naciones tienen culturas, tienen lenguas. Y en las lenguas se han quedado escondidas muchos saberes y conocimientos. Ahí el Toba y Carlos Mamani, que está acá, ha hecho unas investigaciones muy interesantes que nos han mostrado que en las toponimias se han quedado escondidos nuestros saberes y conocimientos. En las plantas, en los árboles, en los ríos, las formas de denominar en lenguas indígenas, está el conocimiento y el saber. Y si las vamos a ir restaurando, y con orgullo ahora, cuando digan, por ejemplo, qué sé yo, que alguien se llama Luz, fácil de traducir, se llamará Kana, ¿no ve? Y además les va a gustar. Son nombres tan importantes cuando vas a Japón o a cualquier parte y ves que hay un nombre distinto en Japón. ¿Y qué quiere decir eso? En cambio, nosotros nos hemos vuelto tan comunes. Yo me llamo Walter y algún rato me había averiguado qué significa eso. Está en alemán. Si quieres saber, andar para Alemania. Y fui a Alemania y ahí averiguó que había sido señor de los árboles. Pero cuando en este catálogo
si ponen nombres tiene sentido, de dónde viene. Si le ponen Sancayo es la flor del guarajo, ¿no ve? Fuerte que está, oye, esto significa. Entonces, este trabajo se ha iniciado. Este es el inicio con las naciones y pueblos indígenas, incluso en el Aymara, en el Quechua. Los institutos de lengua ahora están motivados y seguirán complementando. Habrá miles más de nombres. Yo en ese sentido quiero felicitar al órgano electoral, las instancias de gobierno, las instancias, como en este caso el órgano electoral. Si hacen este trabajo, pues nuestro Estado plurinacional en realidad será un Estado realmente plurinacional. Agradecerles, señora Presidenta, agradecerles a los investigadores, agradecer a los institutos de lenguas y culturas, agradecer a las personalidades, instituciones que han cooperado, y les provocamos que en la próxima presentemos otros textos de investigación sobre naciones y pueblos indígenas originarios, donde con orgullo decimos están todavía el gran pasado de nuestros pueblos, y como dice alguien, no solamente somos culturas ancestrales, estamos vivos y presentes y seguimos creando y recreando nuestra cultura. Muchísimas gracias a todas y todos. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la hermana María Choque, presidenta del Tribunal Electoral, por esta gentil invitación por motivo de presentar estos 3 trabajos extraordinarios. Saludar también a los vocales, al director de Ceresi, creo que llegamos a un momento muy importante. Bueno, hace rato el hermano Walter ya dijo un par de precisiones muy importantes. La Constitución Política del Estado Plurinacional, ya en el artículo 1 de la Constitución nuestra, específicamente en el 5º, que declara son idiomas oficiales, aparte del castellano, de los pueblos indígenas originarios campesinos. También es importante mencionar la ley 269, que se llama la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, promulgada en 2012, y pues le da una mayor especificidad a lo que ya está en la Constitución Política. Pero creo que más allá de eso, para mí es muy importante que tengamos una herramienta para operativizar. Y estas investigaciones un poco tienen ese sentido para mí. Bueno, tenemos en la Constitución esta ley 269, pero faltaba esta instancia tan importante. Como dijo hace rato el director de Ceresi, para operativizar de manera muy concreta. Para mí, estos 3 libros que se llaman Investigación y Catálogo de Nombres en Aymara, Investigación y Catálogo de Nombres en Quechua, Investigación y Catálogo de Nombres en Guaraní, los 3 primeros que se presentan, y que además creo que hace rato ya los que han precedido nos dan la cobertura de que ha sido trabajado por un equipo grande, el órgano electoral, el Ministerio de Educación, para tener este documento. Para mí realmente para dar un paso muy importante para, podemos decir en términos muy simples, para actuar en el
creo que también es importante mencionar que, bueno, yo considero que es un avance, una parte muy importante en los nombres, tanto en Aymara, en Quechua y Guaraní. Pero creo que una vez leyendo esto, como que nos motiva a avanzar un poco más. Yo me atrevería a decir que a mí particularmente me ha invitado a seguir escribiendo mucho más en las lenguas ancestrales. Si bien ahí hay un reconocimiento de nombres específicos para los pueblos indígenas originarios campesinos, pero también es importante que esos nombres no solo son o no solo serán para pueblos indígenas ancestrales. Las personas que no pertenezcan, bueno, a los pueblos ancestrales indudablemente tienen todo el derecho de tomar, ¿no?, de colocarse un nombre de esto, según las circunstancias, según cómo se explica. Hay una parte del trabajo que es sumamente rico, la parte explicativa de los nombres, como dijo hace rato el director de Servicio. Hay una primera parte que es un poco una síntesis de los nombres, pero hay una segunda parte donde se explica con mucho detalle los significados, que tienen que ver con varios aspectos, elementos ecológicos, rituales, etcétera, etcétera. Ya cada uno, las familias tomarán en su momento las decisiones que puedan corresponder para utilizar esto, repito, no solo para los pueblos indígenas campesinos, sino también para las personas que no provengan de esos pueblos, tienen el absoluto derecho, obviamente, de tomarlas. Y eso es justamente lo que va a posibilitar la interculturalidad. La interculturalidad que supone, obviamente, compartir valores distintos y con la que esos valores nos pueden unificar de manera global, pero también a la vez tener algo concreto y específico. Hay otra parte del libro que tiene que ver con estudios de caso, para mí sumamente interesante. Para la parte aymara es con una marca, Huaychu, que es una marca que está en las orillas del lago Titicaca. Hay un trabajo muy rico de recopilación de memoria colectiva, memoria oral, que está inserto, y además hay buena parte del libro está en bilingüe, que es un aspecto sumamente importante. Y creo que esto es lo que nos invita, yo decía hace rato, a escribir. Permítanme comentarles, en el caso mío, yo tengo una columna en el periódico La Razón, y casi siempre termino las columnas con unos 3-4 frases en aymara. Y esas 3-4 frases para mí no fueron muy sencillas de conquistar. Yo recuerdo que en el transcurso de los años que estoy escribiendo, ha habido momentos donde se recortaron, donde se excluyeron, y claro, las justificaciones, digamos, en el terreno concreto, no siempre te dicen que fue por mala voluntad, ni porque está en contra de los idiomas, no. A veces te colocan detalles técnicos, de espacio, o olvidos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, repito, el libro, por ejemplo, me invita no solo a utilizar los nombres ancestrales, sino que para mí es una invitación de escribir, sea en aymara, sea en quechua, sea en guaraní, sea en mojeño, etc. Esto es lo que para mí es un reto, y en ese sentido yo felicito al órgano electoral, al Ministerio de Educación, todas las instituciones que han coadyuvado, porque es una herramienta sumamente valiosa. Y lo que toca, quiero que por parte de nosotros, es difundirla. Y obviamente fijar otro momento para seguir avanzando. Hace rato decía una investigación específica hecha en Huaycho, hoy llamada provincia Camacho, en el departamento de La Paz, pero creo que hay muchas otras marcas que seguramente hacia adelante tocará
hacer recopilaciones de memoria, de nombres, etc. Para el caso quechua se estudia el ayllu Panacachi, otro ayllu sumamente interesante, que está en la provincia de Bustillos del norte de Potosí. Y bueno, norte de Potosí hay muchísimos aylus, bueno, también en otros lugares. Tocará para la parte quechua seguir trabajando, recopilando. Y quizás hay una sugerencia para el equipo de investigadores que seguramente tomarán rumbo hacia adelante. Yo recuerdo hace varios años atrás había un instituto que se llamaba el Instituto de Estudios Lingüísticos, donde estuvieron los primeros lingüistas aymaras y quechuas, nombres como Juan de Dios Yapita, Juana Vázquez, Marta Hartman, que era una gringa que se enamoró de la aymara, Pedro Plaza, en el área quechua, ¿no? Yo recuerdo que ese instituto ha trabajado, ha hecho muchas investigaciones y ha publicado muchísimas cosas. Valdría la pena hacia adelante recuperar parte de esas investigaciones que se han realizado. Yo no sé dónde está específicamente la memoria de él, pero creo que será muy importante que los investigadores puedan recuperar de los muchísimos trabajos que han comenzado a realizarse y a publicar también, muchísimas publicaciones. Cosa que completaría muchísimo, añadiría, y obviamente el reto seguirá siendo hacer trabajos de campo en otras regiones, aymaras, quechuas, guaraníes, seguramente hacia adelante tendremos lenguas homogéneas, etcétera, etcétera, cosa que va a permitir, obviamente, en el terreno concreto, específico, construir, hace rato lo que decía el hermano Walter, la interculturalidad viva, específica, concreta, cosa que nos permita pues sentirnos muy orgullosos de nuestros ancestros. Yo, para finalizar, simplemente quiero felicitar este equipo grande, desde el Instituto de Lenguas, Ministerio de Educación, el órgano electoral es la cabeza, obviamente, tan importante. Y creo que ahora toca hacer efectivo. Yo cuando leía el libro incluso me preguntaba si yo tendría la posibilidad de cambiar mi nombre, porque claro, hoy día tenemos nombre con apellido materno, paterno y materno, cuando en nuestros nombres ancestrales solo había un solo nombre y con una especificidad muy concreta. Bueno, ahí tenemos apellidos tan amplios, tan importantes como Mamani, Condori, Gespri, etcétera, etcétera, que con el tiempo ustedes saben que se ha ido incluso modificando. Ya no es Kunduri, es Condori, ¿no? Ya no es Gespri, sino es Quispe, etc., ¿no? Así, toda una situación amplísima. Y claro, uno dice sí, con este trabajo, inspirado en este trabajo, uno tendría la posibilidad hoy de decir, dejo de ser, en el caso mío, Esteban, y me coloco un nombre específico. Yo creo que ese es un reto para mí muy importante hacerlo. Creo que tenemos el derecho de no solo autoidentificarnos, sino también de autonombrarnos. Y ese autonombramiento tenga un carácter obviamente importante de lugar, de sitios, momentos, tiempos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias. Así como los que me han antecedido, que se han emocionado bastante, yo también lo estoy. Al pensar que Bolivia como Estado, desde su creación en 1825, miró hacia afuera, a imagen y semejanza de los estados europeos, de Francia, creó una república, y continuaron los nombres romanos, griegos, españoles,
Luego ya en el siglo XX se copiaron los nombres franceses, alemanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. En mi curso de colegio, la mitad de niñas teníamos nombres rusos, como yo, que me llamo Dunia, y la otra mitad nombres gringos, ingleses, como Liz, Lisbeth, Jacqueline, pero le decíamos Jackie, ¿no? Y nombres así, Lisbeth. Y yo decía, ¿por qué tengo que tener un nombre ruso? Y nuestros compañeros Iván, Boris, Vladi, ¿no? Vladimir. Algunos incluso llegaron a poner Lenin, Stalin, Washington, nombre muy común en Uruguay, por ejemplo. Y otros nombres así griegos, ¿no? Patricia, Claudia. En Chile hay muchos patricios, les dicen patos. Y cosas así. Mientras nuestras naciones y pueblos paralelamente seguían hablando, organizando sus vidas con normas y procedimientos propios. Algunos conservaron sus apellidos con algunos cambios, y otros, como en Santa Cruz, de donde vengo, asumían el apellido del patrón. Entonces toda la hacienda asumía el apellido de Gutiérrez, de Suárez, y sus propios apellidos, más aún sus nombres, se iban perdiendo. Entonces, en estos avances que estamos teniendo, en los que contribuimos como órgano electoral con toda nuestra voluntad, con todo nuestro esfuerzo, como un equipo mano grande, no solamente los vocales, todos los del órgano electoral plurinacional hemos entrado con esta convicción de dar impulso, de apoyar, de acompañar, por ejemplo, a las autonomías indígenas, junto con otras instituciones, y con el autoimpulso de estas autonomías. Entonces ya hemos logrado 3 gobiernos, autogobiernos funcionando: Charagüe, Yambay, Uruchipaya, Racaipampa, y otros en proceso, varios en proceso. Estos catálogos nos permiten reencontrar nuestra identidad, nuestro sentido, porque somos parte. Si bien somos mestizos, somos mezcla, ahora podemos tener nombres con sentido, con significado. Eso pensé en 1994, cuando nació mi hijo mayor, y dije, le pondré un nombre guaraní. Ahora, ¿de dónde consigo? Busqué un libro donde había la lengua de los abas y guaraní, y encontré el nombre Yaguarilla, y la que quiere decir, está en el catálogo, el dueño de los jaguares, pero es un personaje que asume la identidad, la fuerza, el valor del jaguar y sus características. Entonces, mi hijo de niño se le burlaban un poco, como es esto de Yaguarí, y tenía también otro nombre, tiene otro nombre occidental, y ahora es lo que más orgullo le da tener ese nombre, porque ella tiene 24 años, ¿no? Un nombre con significado, con sentido, que aparte en el catálogo estoy viendo que es defensor de su territorio. Entonces, aquí en el catálogo les voy a leer una frase que explica qué significa el nombre para los guaraníes. Dice, como en otras culturas indígenas, en guaraní los nombres ya consolidados tienen su propio espíritu.
expresan sus características, por lo que los padres les asignan en su nacimiento o en los primeros años cuando la comunidad encuentra sus virtudes. El asignar el nombre a uno o una guaraní varía en las regiones, porque hay zonas donde el nombre del niño tiene que ver con la cosmogonía de su pueblo y también con la cosmovisión de la nación guaraní. Este es un ejemplo de que al reencontrar nuestros nombres, encontramos nuestra identidad. Por ejemplo, yo me llamo Dunia, pero no soy rusa. He buscado alguna vez qué significaba mi nombre, había estado en una novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. ¿Qué significa para mí? Nada, porque ni siquiera conozco Rusia. ¿Se dan cuenta? O sea, de tal manera nuestros nombres, si bien ya por la costumbre los asumimos, nos quitan nuestra identidad. Me podría llamar Yupaesa, no sé, tener algún nombre que tenga un sentido dentro de la región de la cual provengo. Entonces, más allá de simplemente ponernos un nombre, estamos recuperando nuestro sentido, nuestra alma, nuestra esencia. Agradecemos y la iniciativa de en ese momento vocal María Eugenia, que fue apoyada por el vocal Antonio Costas, que fueron coordinando en este trabajo de lograr la identidad, que haga realidad en el registro, que estos nombres existan, que sean sugeridos a los padres y a las madres. Nuestro compromiso como Sala Plena es ir a las comunidades, a los pueblos. Le acabo de pedir a María Eugenia, ahora presidenta, que vayamos a Camiri, que vayamos a las comunidades aymaras, que vayamos a la autonomía quechua. Aquí tenemos ya una vocal quechua muy bienvenida, Lidia, a nuestra sala, en el sentido de que compartamos estos conocimientos, estos nombres con nuestros pueblos y que podamos formar una verdadera interculturalidad, reencontrándonos con lo que somos y lo que podemos ser en el futuro. Agradecemos a UNICEF que ha hecho posible estas investigaciones y publicaciones, a Danida, al Ministerio de Educación, que será fundamental para difundir, enseñar a los maestros el valor de poner estos nombres, de autonombrarnos con lo que son nuestras raíces, a la Unidad de Políticas Interculturales y Plurilingüismo. Bueno, a todos y a todas las que han contribuido a este trabajo, muchas gracias. Ya soy